El día de hoy quiero hablarles de las constelaciones familiares desde la perspectiva de la conciencia y de la no dualidad. Las constelaciones familiares es un tipo de terapia muy popular en todo el mundo creada por Bert Hellinger, un alemán quien estuvo como misionero católico en Sudáfrica durante aproximadamente 16 años. Allí tuvo una relación muy directa con el grupo étnico de los Zulú, los cuales hacían un gran énfasis en la relación con sus antepasados fallecidos. Para los Zulú era fundamental que sus ancestros estuvieran en paz en el más allá, ya que si alguno de ellos no estaba descansando en paz, como decimos popularmente en español, esto repercutiría en la salud física o emocional de su descendencia, de cada una de las personas. Por eso ellos creaban rituales con el fin de hacer que esos antepasados pudieran encontrar esa paz en el más allá. Otro de los elementos que Bert Hellinger utiliza para crear las constelaciones familiares es el psicodrama de Moreno. Moreno era un psicoanalista del cual se dio cuenta que si a través de un grupo de personas podía lograr que se creara una especie de obra de teatro donde el paciente pudiera expresar sus emociones hacia su madre utilizando, por ejemplo, un representante en esa obra teatral que hiciera el papel de su mamá, otro del papá, etcétera. La persona podía realmente sentir que descargaba, liberaba y sanaba sus emociones. Así que Bert Hellinger ve todo esto. Él tenía también conocimientos en psicoanálisis y desarrolla su propia terapia, que es las constelaciones familiares. ¿En qué consisten? Es un grupo de personas, el paciente o la persona que va a constelar pues sale al frente y el constelador, es decir, el terapeuta, va eligiendo personas del público, las cuales van a representar a los familiares o antepasados de esta persona. Entonces pueden haber representantes de su abuelo, de su bisabuelo, de una tía, de su mamá, de su papá. Y lo que hace el constelador es lograr que entre estos figuras que representan el árbol genealógico de la persona puedan encontrar un orden, una armonía, lo cual va a repercutir pues sobre el bienestar de la persona con la que estamos trabajando. Esto, por supuesto, tiene muchas ventajas porque al hacer este tipo de terapia podemos detectar muchos aspectos que pueden estar afectando nuestras vidas. Por ejemplo, patrones familiares repetitivos. Y es que en una familia cuando hay patrones de violencia, de maltrato, de abuso y no se trabaja adecuadamente sobre esto, pues podemos seguir repitiéndolo nosotros, luego nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente, hasta que alguien decida hacerse consciente de esos patrones y detenerlos, parar allí esa repetición para cortar digamos, esos hábitos de comportamiento que se heredan de generación en generación. ¿Qué otra cosa nos permite comprender las constelaciones? Las lealtades inconscientes. Por ejemplo, una lealtad inconsciente puede significar que yo tenga un familiar muy pobre que murió en la pobreza, en la miseria, y entonces por lealtad hacia él, hacia su figura, yo también inconscientemente decida vivir en esa pobreza. También podemos identificar cargas emocionales heredadas de nuestros antepasados. Reconocer exclusiones familiares es cuando un miembro de la familia es excluido por algo que hizo, por alguna determinada situación. Es decir, lo que permite la constelación familiar es entender cómo la historia familiar influye emocionalmente en nosotros. Entonces aquí hay dos aspectos que debemos analizar. Uno es si en esa constelación yo puedo expresarle mis emociones,
directamente a ese representante de mi padre, a ese representante de mi madre, y a través de esta expresión yo puedo sanar y liberar, pues el ejercicio termina siendo sumamente beneficioso para mí. Y esto es lo que sucede en algunas de estas constelaciones. Pero hay otras en las cuales se da preponderancia a los aparentes sucesos en nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que ni siquiera conocemos, de hecho que no sabemos realmente cuál fue su historia, pero que de manera intuitiva o a veces simplemente especulativa, el constelador manifiesta cuáles son los posibles conflictos y cómo nos pueden estar afectando. Aquí ya a mí me surge la duda y realmente me doy cuenta que puede haber un aspecto de especulación en este punto que simplemente no sería objetivo y no sería realista. Así que si la constelación se centra en trabajar en los conflictos que yo tenga con personas familiares de mi árbol genealógico cercanos, como el papá, la mamá, un hermano, un hijo, expresar, sanar, liberar, maravilloso. Pues lo que estamos haciendo básicamente es el psicodrama de Moreno. Pero si ya básicamente nos vamos a ir a los tatarabuelos que ni siquiera conocemos, que el mismo constelador tampoco conoció, y que de una manera intuitiva o especulativa configura ciertos conflictos entre ellos que desconocemos si son realidad o no, y le adjudicamos a esos antepasados la causa de mi ansiedad, de mi depresión o de mis problemas financieros, pues yo creo que ahí ya estamos cayendo en el aspecto especulativo de las constelaciones, porque básicamente lo que estoy haciendo es culpar a otras personas que ni siquiera conocí por mis problemas. Y eso es lo que yo he visto, porque vi realmente cómo funcionan las constelaciones, cómo lo hacía el propio Bert Hellinger, y en videos, pues que hay bastantes de ellos en internet. Y allí me daba cuenta de esto, de cómo una persona se le decía que su esquizofrenia o que su depresión pues era causada por una abuela que fue abusada sexualmente, o por un tatarabuelo que fue excluido del grupo familiar por un homicidio que cometió, etcétera. Entonces a mí esto ya me parece poco responsable, porque yo no estoy asumiendo la responsabilidad propia por mi ansiedad, por mi depresión, por lo que me está sucediendo, sino que estoy culpando a alguien más. Ahora, si hacemos la constelación y mejoro, ahí puede haber un efecto placebo, porque lo que se está generando es una sensación de bienestar al ver que mi configuración familiar puede realmente, se está organizando, y sentir que esto a mí me afecta de una manera constructiva. Entonces puede haber mucho el efecto placebo. Sobre esto no hay estudios, y es una de las debilidades de las constelaciones familiares, que no es posible acceder a estudios que permitan ver cuál es el seguimiento que se le hace a los pacientes después de 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Qué pasó realmente? Si esa aparente sanación que se da allí es algo temporal o es algo sostenida en el tiempo. Yo no quiero decir que realmente estas constelaciones no funcionan. Yo creo que pueden haber muchos casos donde esos ejercicios permitan a la persona una sanación que se sostenga en el tiempo y que le pueda traer un beneficio real para su vida. Sin embargo, puede que no todos los casos funcionen de la misma manera, y por eso se requiere pues ampliar y conocer los estudios en este sentido. Hay algunas digamos cuestionamientos a las constelaciones familiares que a nivel personal pues yo sí he podido identificar, y una de ellas es cuando se minimiza el dolor de las víctimas. Algo que vi, y es del propio Bert Hellinger, que lo expresaba, y era la manera como él veía el abuso sexual, que para Hellinger, en algunas constelaciones que lo vi hacer en video, pues una mujer hablaba de que su padre la había abusado sexualmente. Entonces él le explicaba que era que la mamá pues no estaba cumpliendo ese rol de mujer, de esposa, de
ese rol de sexual, y entonces ella como hija, teniendo 12 años, había entrado a cumplir el rol de la madre. Entonces le pedía que comprendiera a su padre que él no había hecho esto porque fuera malo, sino que porque se había roto ese orden familiar y ella había tenido que entrar a, a suplir ese lugar, ese espacio que debería estar cumpliendo la madre, según Hellinger. Entonces, este punto de vista me parece bastante peligroso porque si no lo sabemos manejar adecuadamente podría llevarnos a justificar dinámicas de abuso sexual en las familias. Yo creo que el abuso sexual, el maltrato, la violencia no es justificable, no se debe justificar de ninguna manera. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que dentro de nuestro proceso de sanación llega un momento en que estamos listos para perdonar a papá y mamá y sanar nuestra relación con ellos. Por supuesto que sí. Pero este perdón no debe ser impuesto por un terapeuta. El terapeuta nos facilita llegar al punto donde podamos lograr ese perdón y podemos perdonar incluso una situación de abuso sexual, lo cual no significa, y perdonar no significa justificar, no significa estar de acuerdo, para nada, sino que pues de nada nos sirve si yo ya tengo 50, 60 años y fui víctima de una situación de estas, pues seguir cargando con el odio y con el rencor al único que me va a dañar es a mí. Entonces, liberarme de esa situación a través del perdón, pues es sumamente beneficioso. Entonces, si lo entendemos desde este punto de vista, maravilloso, pero pues lo importante es que no le pueda servir a alguien como una justificación para seguir repitiendo este tipo de situaciones de abuso sexual. Así que yo diría que uno de los elementos más importantes de nuestro proceso de despertar desde la nueva realidad es asumir la responsabilidad por nosotros mismos y por nuestro estado de ánimo. Por eso, dentro de los 7 portales a la conciencia, el tercer portal es la responsabilidad, es decir, asumo mi vida, me hago responsable por mi vida, y esto incluye dejar de responsabilizar a mis antepasados, dejar de responsabilizar a mis padres, a mis abuelos por lo que yo estoy viviendo. Ahora, no vamos a negar la influencia del sistema familiar. Por supuesto que las relaciones con nuestra familia influyen en nosotros. Es que nosotros no somos seres aislados, somos seres que nos desarrollamos dentro de un sistema familiar y este sistema tiene muchísimo efecto en la forma como vemos el mundo, en nuestra conducta, en nuestras creencias, etc. Así que es importante reconocer, sí, que ese sistema familiar influye en nosotros, ha influido, pero que somos nosotros los responsables de cómo vamos a manejar o a interpretar lo que nuestros padres, nuestros abuelos o tatarabuelos nos hicieron. Es decir, yo soy el responsable por cómo, qué manejo le doy a esa situación, cómo lo interpreto. Les voy a dar un ejemplo concreto. Supongamos que alguien ha sido víctima de maltrato, de violencia por parte de un padre. Entonces esta persona decide que va a odiar a su padre toda su vida y va a tener una relación conflictiva con los hombres, con el género masculino y con todo lo que represente a papá, que puede ser el jefe en la empresa, puede ser el esposo, puede ser alguien que representa autoridad. Entonces me puedo quedar toda la vida repitiendo estos patrones de abuso y de maltrato hacia otros y estar en una dinámica de conflicto con esta figura paterna donde quiera que la vea representada, porque voy a estar justificándome en mi papá. Es que mi papá me trató así y yo no puedo sanar, yo no puedo perdonar. Lo que yo diría es que yo tengo que hacerme responsable por la manera como yo interpreto esa situación de lo que me sucedió con papá. Es decir, papá hizo cosas, está bien, pero soy yo el responsable
de cómo lo asumo, de cómo lo manejo y de trascender aquello a través de comprender a papá, de perdonar a papá, de liberarme de su influencia, de soltarme, de cortar lazos emocionales que esa figura paterna, lazos tóxicos emocionales que esa figura pueda seguir ejerciendo sobre mí. Yo soy responsable de hacer mi proceso y seguir adelante. Yo no puedo seguir culpando a mi papá y mucho menos culpar a mi tatarabuela, a la que ni siquiera conoce, ni siquiera sé cómo se llama, de una posible ansiedad o una depresión o una esquizofrenia que yo pueda estar experimentando. Lo principal es asumir mi responsabilidad por ello, sin desconocer la influencia del sistema familiar. Personalmente soy muy partidario de que es importante que en nuestro proceso de despertar sanemos las relaciones con papá, con mamá, con todos estos seres, pero sanar no significa justificar ni permitir que nos sigan maltratando. Yo puedo perdonar a mi mamá, pero si ella me quiere seguir maltratando de alguna manera, pues yo no tengo por qué soportar eso, así que pues puede ser sano, saludable en ese momento simplemente alejarme de esa figura materna, pero alejarme sin odio, sin rencor, sin venganza, simplemente lo que es el ejercicio de soltar, de liberar esa figura. Entonces, no todas las personas tienen la oportunidad de hacer una constelación familiar o tienen la oportunidad de hablar con papá y mamá y sanar todas estas situaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la terapia más poderosa que yo diría que podemos utilizar para trabajar sobre todos estos aspectos? Es la terapia de la conciencia. Independientemente de todos los conflictos familiares que hayan habido, todos mis conflictos personales, esto se refleja en mí como pensamientos tóxicos, intrusivos y como emociones que me generan sufrimiento, ansiedad, depresión, todo lo que se pueda estar manifestando en mí, que puede tener una causa, puede tener relación con mi familia, pero que la causa principal es mi forma de interpretar eso que me pasó. Entonces partamos de ello. No es lo que me pasó, no es lo que hizo mi familia lo que realmente causa mis estados emocionales, sino cómo yo interpreto eso. Yo en estos casos he visto hijos, por ejemplo, que han tenido padres maltratadores o padres que los han abandonado, y estos hijos nunca se acuerdan de eso, siempre recuerdan lo bonito, lo hermoso y aman a esos padres incondicionalmente. Entonces mira cómo ellos interpretan esa realidad. Mientras que pueden tener un hermano que pasó por la misma situación, pero este hermano odia a papá, odia a mamá y no los puede perdonar. Entonces son dos personas diferentes ante la misma situación, interpretándola de manera distinta. Entonces aquí la interpretación sí cuenta y es muy importante. Y para cambiar la manera de interpretar eso, a veces simplemente es comprender que nuestros padres nos dieron a nosotros simplemente lo que a ellos les habían dado. Un padre maltratador fue maltratado, una persona abusadora fue abusada. Esto no es un secreto para nadie, que son esquemas que se repiten. Pero entonces yo soy el llamado a detener eso, a dejar de culparlos a ellos y a darme cuenta que lo que realmente me afecta a mí como persona es cómo yo interpreto eso que mis padres me hicieron a mí. O sea, ¿qué voy a hacer yo con lo que los padres me hicieron a mí? ¿Me voy a seguir cargando, odiando, deseando venganza, guardando rencor, o simplemente voy a estar dispuesto a comprender, a entender, a soltar, a perdonar y a vivir en perfecta libertad? Yo creo que es lo más bonito y es lo que genera mayores beneficios para mi propia salud psicológica, emocional. Así que en lo personal yo tuve muchos problemas con mi familia. Yo fui como la oveja negra de mi familia, o sea, la que me rebelé contra ese sistema familiar. Esto me generó muchos conflictos con hermanos, con padres, etcétera. Pero yo, ¿cómo manejé esto? Cuando yo conozco la terapia de la no dualidad y empiezo a aplicarla en mí como terapia, básicamente, ¿qué era lo que yo hacía?
Observar esos pensamientos intrusivos cuando aparecían pensamientos de conflicto, de rencor, de pelear con papá, de pelear con mamá. Observar esos pensamientos y darme cuenta que no eran reales. Ahí la mente empezó a dejar de afectarme de una manera destructiva, porque yo era capaz de ver todo ese pensamiento relacionado con mi esquema familiar y observarlo sabiendo que no era real, que yo no era pensador. Y hacerme consciente de todas las emociones que aparecían, el rencor, la ira, el deseo de venganza, la tristeza, el miedo. Y en lugar de buscar quién era el causante de esas emociones, observar esas emociones en mí, ubicarlas en mi cuerpo, en qué parte de mi cuerpo estaban, poderlas observar sin juzgarlas, sentirlas plenamente, hacerme consciente de estas emociones y de esta manera se empezaron a transmutar, a transformar. Entonces observo la mente sabiendo que soy la conciencia que observa, no soy el pensador, entonces la mente pierde poder para seguir dominando mi vida y haciendo que yo siga repitiendo esos conflictos familiares. Y me hago consciente de los síntomas emocionales que se generan en mi cuerpo por todos esos conflictos, del dolor, el sufrimiento, lo observo, lo ubico en mi cuerpo y lo transmuto. De esta manera, ¿qué se genera? Integración emocional, sensación de libertad, de paz, de tranquilidad. Y así es mucho más fácil llegar a ese proceso de perdonar a papá y a mamá. Entonces, si yo puedo ir a una constelación donde pueden salir representantes de mi padre y mi madre y expresarles y sanar y liberar, maravilloso. Pero si en esa constelación me dicen que mi depresión o que mis problemas dependen en gran parte, casi que totalmente de mis antepasados, yo creo que hay una trampa porque estoy perdiendo la capacidad de ser responsable por mi vida, responsable por mis acciones. Entonces, en conclusión, yo no te puedo decir las constelaciones familiares sirven o no sirven. Depende del constelador, depende del tipo de constelación, porque hoy en día hay muchas variantes y depende de la forma como tú lo asumas también y la disposición que tengas a sanar. O sea, para algunas personas puede ser muy beneficioso cuando logramos sanar nuestras relaciones con nuestros antepasados, pero creo yo que cuando se entra en el campo de lo especulativo, de hablarnos de problemas, de antepasados que nosotros no conocimos, que el constelador no conoció tampoco, sino que puede estar especulando, él puede decir que es intuición, pero ahí puede caber mucha especulación y mucha imaginación y puede estar proyectando sus propios problemas sobre nosotros. Entonces ahí se puede convertir en algo que no es tan sano y que no es tan saludable. Yo recomiendo principalmente, independientemente de que quieras ir o no ir a hacer constelaciones familiares, que es una decisión tuya, yo jamás le voy a decir a alguien haga o no haga esto, no haga aquello, porque sería una manipulación de mi parte. Independientemente de que vayas o no vayas, yo te invito a que siempre trabajes de manera consciente, observando todos tus pensamientos, todos los conflictos que aparecen en tu mente, sabiendo que no son reales, de esta manera se neutraliza el pensamiento y procesando las emociones en tu cuerpo, ubicándolas donde se encuentran, haciéndote consciente de ellas, aceptándolas e integrándolas a tu ser. Con esto se genera una gran sanación, independientemente de que hagas o no constelaciones. O sea que mi recomendación es, sobre todo y por encima de todo, practicar la conciencia.